Hola, ¿qué tal? Aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. La de esta semana se llama Presidente, persista pero corrija. Todo esfuerzo encaminado a lograr la paz vale la pena. Con mucha facilidad nos envalentonamos para criticar los momentos borrascosos de un proceso de negociación con grupos al margen de la ley, sobre todo quienes vivimos en la, entre comillas, seguridad de las zonas urbanas y somos rápidos para exigir medidas duras contra los violentos. Se nos olvida en qué país vivimos. La existencia de muchos grupos armados ilegales y su enorme capacidad para reciclarse nos dan la medida de las falencias que tenemos como nación. Con la justicia desbordada por la criminalidad y permeada por la corrupción, nada más ilusorio que exigir que contra los violentos caiga todo el peso de la ley. Lo anterior, sumado a esas colombias y colombianos y colombianas que apenas sobreviven, para quienes el sistema y las normas son más un obstáculo que una ruta para la movilidad social, y el maltrato y el abandono son más la regla que la excepción, es la combinación que explica por qué, aunque hayamos firmado al menos 5 grandes procesos de paz en los últimos 40 años, seguimos en guerra. Es como si hubiera combustible regado por todo el territorio nacional y muchos anduviéramos fumando y botando colillas por ahí. Eso concluí mientras hacía mi libro Perdonar lo imperdonable, hace ya 8 años, para el cual hablé con más de un centenar de víctimas, victimarios, negociadores de paz y líderes políticos, y eso sigo pensando. Aunque a veces, en el fragor de las noticias del día a día, también disparo críticas alimentadas por la rabia y el dolor que producen hechos atroces, como el asesinato de 4 menores de edad indígenas que pretendieron escapar del reclutamiento del sanguinario Iván Mordisco. Pero mi responsabilidad, no solo como periodista, sino como ciudadana, es tomar una posición iluminada por la historia y alentada por el propósito superior de que Colombia sea un país en paz. No obstante, y justamente por la experiencia que tiene Colombia en negociar con violentos y la urgencia de paz, de hallar la paz, o de hacer la paz, resulta desconcertante que en el actual proceso, conocido como paz total, se estén cometiendo errores similares a los de experiencias pasadas. Uno de los más notables, a mi juicio, es el trato a las contrapartes con cierta benevolencia e ingenuidad. Esto, por ejemplo, no funcionó en el gobierno Pastrana en su fallido proceso con las FARC, donde el generoso despeje del Caguán, sin recibir nada a cambio, solo sirvió para fortalecer a esa guerrilla y facilitarle su accionar criminal. Esa actitud generosa es aún más delicada al tratarse de negociar con grupos que, contrario a las guerrillas de antaño, no tienen ideales políticos ni sociales, sino meramente económicos. El otro error notable es el debilitamiento de la imagen de la fuerza pública como real barrera de contención ante los grupos armados ilegales. Una lección que dejó el horroroso capítulo de los falsos positivos es que en una institución regida por la jerarquía y la obediencia no hacen falta órdenes explícitas. Así como tácitamente muchos entendieron que podían matar inocentes siempre y cuando cumplieran metas de bajas en combate, hoy hay quienes están tácitamente entendiendo que con los violentos hay que hacerse pasito. Las estadísticas muestran que todos los procesos de paz, a pesar de sus defectos y detractores, han tenido un impacto en reducir los homicidios y otros crímenes atroces. El reciente proceso con las FARC sí que lo hizo. No obstante, como era de esperarse, atomizó los focos de violencia y nos dejó más polarizados. Eso es lo que hay, presidente Petro. Y no vale la pena distraerse en señalar lo que Santos no previó y lo que Duque no hizo. Persista en su proceso, con su estilo, pero corrija, para que pueda lograr otro poquito de paz, o quizá la paz total. Quiero añadir a esto una reflexión que también me hice y me sigo haciendo después de escribir mi libro Perdonar lo imperdonable, que fue publicado en 2015 con Planeta. Y es que si bien somos, en ese momento decíamos 48 millones de colombianos, hoy sabemos que somos 50, eh, quienes han protagonizado la guerra directamente como victimarios o como víctimas son pues una porción pequeña. Victimarios podría decirse de 100.000 personas en diferentes grupos al margen de la ley y en el paso del tiempo.
Y víctimas, bueno, según lo que nos ha dicho la Unidad para las Víctimas, el informe Basta Ya, que ya fue publicado también hace varios años, pueden ser alrededor de 8 millones, 10 millones de víctimas de alguna manera, ¿no? De los 21 tipos de delitos o de formas de violencia que se recogieron dentro del informe Basta Ya: secuestro, desplazamiento, asesinato, violencia sexual, bueno, tantos otros. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que somos alrededor de 40 millones de colombianos que no hemos sido víctimas directas, todos hemos sido víctimas indirectas, ¿no? De alguna manera, por la inseguridad con la que vivimos o hemos vivido, de no poder ir a ciertas zonas, el impacto que eso ha tenido en falta de oportunidad de que llegue, digamos, lleguen proyectos de desarrollo a zonas donde el conflicto ha estado enraizado, que les permitan a las comunidades locales tener unas condiciones de vida diferentes, mejores, por supuesto, y en general, pues el estigma que tiene nuestro país ha limitado mucho las posibilidades de desarrollo de Colombia a pesar de nuestra resiliencia. Entonces, todos hemos sido de alguna manera víctimas indirectas, pero hay alrededor de 40 millones de colombianos que no hemos sido víctimas directas. Entonces, mi reflexión, entonces, cuando hice mi libro y ahora, es cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Claro que tenemos derecho a tener una postura a favor o en contra de un proceso de paz, y pues ideológicamente, dependiendo también de en dónde nos ubiquemos, seguramente vamos a ser más afines a criticar uno o a aceptar otro o a criticar todos y a decir es que no debe haber ningún tipo de negociación con esta gente. Y eso, bueno, es difícil de pronto cambiarlo, pero creo que lo que es también una responsabilidad de todos, independientemente de qué afinidad política tengamos, de qué proceso de paz respaldemos o no respaldemos, es construir nuestro propio proceso de paz. Y todos podemos ser gestores de paz dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro edificio, dentro de nuestro barrio, dentro de los entornos en los que nos desarrollemos, el laboral, el ciudadano, el personal, el familiar. Tenemos la posibilidad de generar, ¿no? Generar ambientes propicios para la paz y la convivencia. La mayoría de las víctimas de homicidios que hay en Colombia no son por el conflicto armado. Esto lo ha venido diciendo la Fundación para el Perdón y la Reconciliación del padre Leonel Narváez desde hace muchísimos años. La mayoría de las víctimas son por riñas, por la falta de control de emociones, que en el día a día hacen que la gente se mate, o que se creen problemas que generan, si bien no muertes, sí unas dificultades de convivencia y unas talanqueras para el desarrollo de proyectos entre vecinos, entre barrios, entre familias, etcétera. Entonces, yo creo que los colombianos, con esta historia que nos pesa tanto de violencia, debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros tiene, digamos, esa mala raíz de la violencia en el alma, y que un reto personal de todos para poder, digamos, avanzar en la construcción de la paz de este país es poder controlar las emociones que nos hacen activar esa mala raíz cada tanto, y más bien poder convertir eso en algo que nos permita ir como irradiando paz, así sean círculos pequeños, irradiando convivencia. Claro, podemos seguir teniendo nuestra postura, podemos ser críticos, pero tenemos una responsabilidad con la paz y la convivencia, digamos, en proyectos chiquitos. Ahora, más allá de eso es, bueno, cómo me junto con personas que estén en otras realidades distintas a las mías y les ayudo a tramitar o a llevar, digamos, mis experiencias de buen manejo de emociones, de producción de proyectos de convivencia a esas comunidades donde de pronto es más retador que surja natural o espontáneamente, porque hay unas condiciones que dificultan eso, ¿no? De falta de acceso a de garantías de necesidades básicas, etcétera. Entonces, ahí también, pues les dejo esa reflexión. Yo me acuerdo que cuando presentaba las conferencias sobre mi libro decía, no es suficiente dar, sino darse por la paz. Podemos donar para ayudar a causas, pero
también nuestro conocimiento es valioso y ojalá nos demos por la paz. Chao.